la integración de los magistrados de la Corte Penal Internacional es tan diversa que está establecido así en el Estatuto de Roma, debe integrar la Corte, mínimo la mitad ser magistrados hombres y la mitad ser magistrados mujeres, o sea, para la igualdad entre hombres y mujeres. Saludos a nuestros seguidores de Derecho Cinético. Una vez más nos encontramos acá desarrollando nuestro podcast Derecho Cinético, un podcast de Linares Asociados. Recuerde seguirnos allí atentamente por las distintas plataformas, Spotify, Apple Podcast, en YouTube. Recuerde activar la campanita y estar en constante información y conocimiento de cada uno de los episodios que vamos a estar subiendo. Saludos, Daniel. Buenas tardes a todos los que nos siguen y nos oyen. No sin antes recordarle las redes sociales en Instagram y Facebook, Linares y Asociados, y nuestra página web que es linaresasociados.com. Bienvenido, pues. Buenas tardes. Así es. Hoy nos acompaña el doctor Alejandro Rodríguez Morales, quien fue mi profesor en la Universidad Santa María en el programa de doctorado de Derecho Penal, la persona que ha sumado significativamente a mi carrera profesional, lo cual le agradezco. Autor de 18 libros, ha escrito ya 18 libros en diferentes áreas y tópicos del derecho, inclusive la poesía. También. Influyente en ese medio. Creo que nuestro podcast Derecho Cinético ha procurado ser o reconocer e integrar el derecho con otras ciencias, disciplinas, con el arte, por eso su nombre es Derecho Cinético. Y la poesía no puede escapar del derecho. Bienvenido, doctor. Bienvenido, muchísimas doctor. gracias, Bienvenido. muchísimas gracias a ambos. Un placer y un honor estar en este espacio acompañándolos. Así es. Doctor, cuéntenos su trayectoria profesional, 18 libros escritos. Cuéntele a nuestra audiencia que nos acompaña hoy esa trayectoria que usted ha tenido en Venezuela. ¿Cómo ha sido usted influyente en el derecho? Gracias, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, mi nombre es Alejandro Rodríguez Morales, soy abogado, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, con una especialización en responsabilidad de la empresa y compliance por la Universidad de Salamanca y una maestría en Derecho Penal Internacional por la Universidad de Granada. También hice estudios en Alemania, en la George August Universität Göttingen, en materia de dogmática penal. Y siempre me he dedicado a los temas penales, pero fundamentalmente al derecho penal internacional y más recientemente a lo que se denomina el criminal compliance o el cumplimiento normativo en materia penal. De allí que precisamente entre esos 18 libros que tú mencionas, publicado 4 en materia de derecho penal internacional, sobre todo lo que tiene que ver con la Corte Penal Internacional, con los crímenes internacionales, etc. Y 3 que son recientes sobre el tema de compliance. De acuerdo. Y bueno, hay que referirnos a la noticia. Recientemente, creo que en esta semana, a finales de la semana pasada, se dio a conocer la muerte del dueño, fundador de esta empresa militar llamada Wagner en la ciudad de Moscú. Creo que se generó el fallecimiento mientras se trasladaba en un avión. Esto lo hago o lo traemos a colación precisamente por todo aquello lo que se ha conocido como el conflicto Rusia-Ucrania, reconociendo que efectivamente se ha generado allí una matriz que ha permitido inclusive la intervención de la Corte Penal Internacional. Pregunto, y sería algo fundamental que nuestra audiencia pueda conocer en razón del cinetismo, reconociendo que el derecho va en constante movimiento y lo que para el día de hoy es una necesidad para el derecho y para nuestra sociedad, el día de mañana no lo va a ser. Entonces, a nuestro día de hoy, a lo que se entiende como a la ciudadanía común, el derecho penal internacional resulta una necesidad en su vigencia, o es necesario o es suficiente que cada jurisdicción, de acuerdo a su ordenamiento jurídico, pueda resolver sus controversias. ¿Qué opinión merece eso? Mira, muy buena esa pregunta o el planteamiento. Y de hecho, cuando me hicieron la invitación para estar acá con ustedes, me llamó mucho la atención precisamente el nombre de este podcast, Derecho Cinético, y coincido, ¿no?, con el sentido que tiene. Efectivamente, yo soy de los que considera que el derecho es dinámico, no es estático y va en constante evolución. Y uno de los ámbitos donde se ha visto
recientemente esa evolución es precisamente lo que refiere al derecho penal internacional. Porque precisamente yo menciono recurrentemente en mis clases de la materia de derecho penal internacional que hace no mucho tiempo, 50 años, que en términos históricos no es demasiado, uno de los grandes penalistas alemanes, como lo fue Hans Heinrich Hesse, decía en su tratado que pensar o imaginarse un derecho penal internacional era algo totalmente ilusorio y que no se concebía para aquellos tiempos. Cuando ya vemos hoy en día, no solo es que existe verdaderamente un derecho penal internacional, sino que contamos con un órgano jurisdiccional que aplica ese derecho penal internacional, como lo es la Corte Penal Internacional creada por el Estatuto de Roma en el año 1998. Entonces ya estamos hablando de una realidad muy tangible. Eso, por supuesto, es reciente. En términos históricos, el año 98 está a la vuelta de la esquina. Es muy poco, pero efectivamente es una realidad. Ha habido un cambio importantísimo en lo que respecta al panorama del derecho internacional, no solo en materia de derechos humanos, que también ha venido evolucionando ese ámbito, sino también en lo que respecta al derecho penal internacional, al derecho internacional de los conflictos armados o derecho internacional humanitario y a las relaciones internacionales, incluso también a la misma noción de soberanía, que en el pasado era entendida como un concepto en virtud del cual los países podían hacer y deshacer dentro de sus fronteras. Entonces, esto implica que los países ya no pueden simplemente desconocer la existencia de unos ciertos límites que vienen impuestos por el derecho internacional, tanto desde la perspectiva de los derechos humanos como, más importante aún, pienso yo, por el tema de la coerción que supone del derecho penal internacional y de todo el sistema del Estatuto de la Corte Penal Internacional, donde estamos hablando de que más de 120 países, en concreto 123 países, son ya estados parte del Estatuto de Roma, con lo cual pues quedan muy pocos países en el mundo donde un sujeto que haya cometido crímenes internacionales se pudiera refugiar eventualmente. Entonces eso es muy importante tenerlo en consideración. Por lo tanto, en relación a tu pregunta, por supuesto que es de enorme importancia que exista, como efectivamente existe, un derecho penal internacional y no que simplemente se regule a nivel interno el castigo, la persecución de quienes incurren en crímenes internacionales, que por supuesto, hay que decirlo también, son una lista restringida, porque cuando hablamos de crímenes internacionales hay que tener en cuenta que eso es un concepto jurídico, un concepto técnico, donde no cabe cualquier cosa. Y lo digo con énfasis para quienes nos están viendo, sobre todo, porque a veces se piensa que cualquier matanza se puede denominar genocidio o cualquier violación a los derechos humanos se puede denominar crímenes de lesa humanidad. Y no es cierto. Incluso tenemos una tendencia jurisprudencial en nuestro Tribunal Supremo de Justicia actualmente, donde cada vez más se pretende utilizar la categoría crímenes de lesa humanidad para delitos de derecho común, de derecho penal interno, que no se ajustan a la categoría de crímenes de lesa humanidad que está muy bien definida técnicamente en el artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional y en otros instrumentos normativos, porque no solamente es el Estatuto de Roma el que regula el derecho penal internacional, sino que hay otros instrumentos normativos también sobre la materia. Fíjate lo siguiente, desde la perspectiva de lo que tú estás planteando, no existe la posibilidad de efectivamente una invasión a la soberanía, digamos, en función de la aplicación del derecho internacional penal. Es una pregunta que dejo ahí, porque pudiera haber una tendencia a que en función del derecho internacional penal, entonces yo me inmiscuyo en asuntos que son propios de un Estado. Y quizás a lo mejor los Estados, bajo esa premisa, están tratando de resguardar su integridad desde el punto de vista soberano. ¿Qué opinas tú de esto, Alejandro? Sí, muy buena pregunta. Es algo que por supuesto se plantea ante el derecho internacional en términos amplios y ante el derecho penal internacional. Y en ese sentido, justamente, enfatizo lo que decía antes. El derecho penal internacional tiene un ámbito muy restringido. Entonces, precisamente para evitar injerencias en la soberanía de los estados. Y además, no solamente que el ámbito es bastante restringido, estamos hablando de que el Estatuto de Roma tipifica solamente 4 crímenes internacionales, apenas, 4 nada más: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión. Únicamente esas 4 categorías. Entonces, es totalmente limitado. Pero además de eso, también hay que recordar que la Corte Penal Internacional ejerce una jurisdicción complementaria. Eso quiere decir que solamente cuando
en las jurisdicciones internas o Muy domésticas bien, muy bien. no exista la disposición o la capacidad para hacer justicia frente a los crímenes internacionales, es que la Corte Penal Internacional complementa, contribuye a que esos crímenes no queden impunes. Por lo tanto, es algo muy limitado y realmente no, desde mi punto de vista, no creo que sea una injerencia en la soberanía de los países, y también por otras razones, como por ejemplo el hecho de la diversidad en lo que respecta a la integración de la Corte Penal Internacional. Es algo que poca gente conoce porque en nuestro país, aunque tenemos una relación estrecha en este momento con el tema del derecho penal internacional, por el caso ante la Corte Penal Internacional, etcétera, es poco lo que se conoce realmente, técnicamente, del derecho penal internacional. Y, por ejemplo, un dato que le doy a quienes nos ven y quienes nos escuchan, es que la integración de los magistrados de la Corte Penal Internacional es tan diversa que está establecido así en el Estatuto de Roma, debe integrar la Corte, mínimo la mitad ser magistrados hombres y la mitad ser magistrados mujeres, o sea, para la igualdad entre hombres y mujeres. Luego, también debe haber una distribución geográfica igualitaria, es decir, tiene que haber magistrados de Europa, magistrados de África, magistrados de Asia, magistrados de América, magistrados de América del Norte, América del Sur. Por lo tanto, también hay una distribución geográfica equitativa, porque si todos los magistrados son, por ejemplo, de los Estados Unidos, bueno, en este caso no procede porque no es Estado parte, pero por decir un ejemplo, ¿no? De un determinado país, pues la ideología y el pensamiento sería único. Aquí no, aquí hay una pluralidad de pensamientos distintos que se integran en la Corte Penal Internacional. Y además también deben integrarse estos magistrados en dos listas, que se llaman la lista A y la lista B. La lista A es la de especialistas en derecho penal y la lista B de especialistas en derecho internacional. Que también está excelente porque entonces eso garantiza que no haya una visión puramente penalística de los temas que se tienen que manejar en la Corte, ni netamente internacionalista. Porque al final el derecho penal internacional es la confluencia del derecho penal y del derecho internacional. Sí, algo que es importante que aclaremos a nuestros seguidores y a quienes nos escuchan, es que a mi criterio creo que el estatuto debería ser modificado e integrado un delito que pretenda o propugne la protección al medio ambiente. Conversábamos que existe una serie en Apple TV que cuando usted esté viendo esto va a salir acá abajo la publicidad de la serie, donde se establece que en un periodo no muy lejano va a existir o se va a comprobar la afectación de manera general a la humanidad por algunos y determinadas operaciones económicas que de una manera u otra degradaron significativamente el medio ambiente. Entonces, ¿qué ocurre? Si ya hay una alerta desde el punto cinematográfico, si ya hay personas que se han alzado su voz, si tenemos una Agenda 2030 a través de unos objetivos del desarrollo sostenible que nos impulsan a proteger el medio ambiente. Recientemente acaban de liberar las aguas del accidente nuclear que hubo en Japón. Entonces, agua residual con alto índice nuclear fue liberada al océano. Entonces, que digan o que se diga no, que eso puede o no puede afectar el océano y a su vez todas las especies que allá habitan y todos los que hacen uso del agua del océano, decir que no, yo creo que pudieses comprometer significativamente a la humanidad esa acción. Entonces, debería existir, a su criterio, doctor, una regulación en cuanto a lo que se entiende como el daño ambiental, en razón de que, a diferencia que igual es grave, altamente grave, y debe ser categóricamente sancionado cualquier acción que atente contra los derechos humanos, contra la humanidad per se, y eso es lo que propugna el Estatuto de Roma. Pero también, imagínense un daño donde se contamine el 10, el 5, el 15, el 20% del agua dulce del mundo y no exista en el ordenamiento jurídico de pronto una significación más allá de lo que se entiende por el hecho ilícito dentro del derecho internacional, que eso es diferente ya que no lo conoce la Corte Penal, sino la Corte Internacional de Justicia. Entonces vemos que igual debe existir una modificación donde se
incluya. Sin embargo, denos usted su comentario. Sí, mira, muy bueno el planteamiento, porque efectivamente desde hace un tiempo para acá se ha venido debatiendo acerca de la posibilidad de incorporar un quinto crimen en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que sería el crimen de ecocidio. Okay. Con lo cual, efectivamente, el tema ambiental está en la palestra en lo que respecta al derecho penal internacional y cada vez viene cobrando más fuerza, porque además esto se conecta con un tema muy importante que es la actividad económica y empresarial que ha llevado a consecuencias ambientales terribles, y hemos visto una infinidad de casos en que lamentablemente la negligencia, el ánimo de lucro de empresas, sobre todo empresas transnacionales, ha producido daños ambientales inmensos e irreversibles. Entonces, eso es una preocupación a nivel global y, por supuesto, yo sí creo que eventualmente el ecocidio va a ser incorporado a través de la figura de la conferencia de revisión, que es una figura que establece el Estatuto de Roma, para modificar. Ya de hecho se hizo la primera conferencia de revisión hace algunos años, en el 2010, en Kampala, donde se incorporó la definición del crimen de agresión, que hasta ese momento no se había incluido. Era más bien programática la tipificación del crimen de agresión. Pero entonces yo creo que en una próxima conferencia de revisión es bastante posible que se incorpore el crimen de ecocidio. Y es necesario que exista esa posibilidad real y cierta dentro del mismo contexto del movimiento del derecho, ¿no? Porque en la medida que digamos, la sociedad evoluciona, así mismo evoluciona el derecho, está en permanente movimiento. Y que de verdad que la tierra nos está diciendo: estoy enferma, cuídenme, protéjanme. Y nosotros pareciera que no le hacemos caso a esto, ¿no? Porque vemos como grandes empresas pues ponen por encima la producción de dinero en relación a lo que es el cuidado de la madre tierra, ¿no? Y entonces allí se entremezcla una cosa, ¿no? Hasta dónde el cumplimiento de las normativas dentro de las empresas y que ese incumplimiento o cumplimiento sancione efectivamente una conducta o una posición de una empresa que está de verdad generando un crimen hacia nuestra gran casa, porque la única casa que tenemos es el planeta, pues es la única, y que todos estamos en la obligación de protegerlo y de cuidarlo. Así es, sí. Así es. Y bueno, yo creo que el derecho ha visto este conflicto y ha procurado resolverlo. El doctor ha hecho análisis de un método que se plantea eficaz para poder prevenir estos hechos, y es el compliance, el cumplimiento. Y en este sentido, bueno, el doctor ha sido autor de múltiples libros. Acá tenemos uno de sus libros, el cual fue materia de estudio en mi maestría, en mi doctorado en Derecho Penal. Doctor, el compliance se presenta como una solución, se presenta como una alternativa para que las empresas no sean responsables de hecho, se plantea como eximente, se plantea como atenuante de responsabilidad. Háblenos respecto a eso. Muy bien, excelente el tema. Y efectivamente, en este podcast de Derecho Cinético, cabe muy bien hablar del tema de compliance, porque es algo que ha estado en movimiento importantemente en estos últimos años, sobre todo en nuestro país, Venezuela. Y efectivamente, yo quisiera empezar a responder tu pregunta diciendo que no creo en soluciones mágicas o en panaceas. Ninguna medida que se tome es una solución que va a resolver de un día al otro los problemas que tenemos. Creo más bien en tomar múltiples medidas y que se sostengan en el tiempo. Porque efectivamente, por ejemplo, ya que estamos hablando de prevención de delitos, la delincuencia es un fenómeno multifactorial. Entonces la respuesta a la delincuencia no puede ser una sola. Tienen que ser muchas, desde muchos flancos, desde muchos ámbitos. Y en ese mismo orden de ideas, tampoco la respuesta puede ser únicamente la represión o el enfoque reactivo. Bueno, espero a que se cometa el delito para reaccionar. De hecho, el gran penalista alemán Gunther Jacobs dice algo que me parece muy cierto y siempre lo cito: el derecho penal siempre llega tarde. Y es una gran verdad. Ya el derecho penal actúa cuando ya se produjo el homicidio, se produjo la violación, se produjo el robo. Entonces, hay otras respuestas. Por ejemplo, desde el punto de vista preventivo. Es correcto. Y es allí donde entra el cumplimiento o el compliance. Que, pues, si uno lo ve desde un punto de vista netamente de cumplir la ley,
pues uno diría, no se está diciendo nada nuevo. Las empresas siempre han tenido que cumplir la ley, no estamos inventando nada, ¿no? Pero, como tú bien lo dijiste, es más bien una metodología, y eso es lo novedoso cuando se habla de compliance, porque precisamente de lo que se trata es de implementar en las empresas lo que se denominan sistemas de gestión de compliance. Mi más reciente libro, además de ese que tú mostrabas allí, es este que se llama Sistemas de Gestión de Compliance, salió hace apenas 2 meses, y es un libro donde yo recojo incluso aportes no solo desde lo penal, sino desde otros ámbitos que también son importantes. Por ejemplo, algo que la gente quizás no tiene el reflejo de pensar en ello y puede ser muy relevante para prevenir delitos en una empresa, es el tema de la criminología, de la comprensión acerca de por qué mis empleados pagan un soborno o por qué mis empleados se deshacen de los residuos tóxicos en el río. ¿Por qué lo hacen? Entender el comportamiento, y es lo que se denomina behavioral compliance o cumplimiento conductual. Entender la conducta de las personas para de esa manera tomar medidas que se adapten a la posibilidad de disminuir el riesgo de que esas personas efectivamente incurran en hechos delictivos o en hechos ilícitos. Así es, creo que hay usted ha tocado un punto muy importante, y es que realmente se debe conocer el efecto y qué lo produce. Y en este sentido, el procurar que las empresas cumplan va mucho más allá de, como lo dice nuestro invitado, de amenazar con una sanción. Va desde la concientización o generar ese compromiso de parte de quien ejerce la función propiamente, de ese operador que efectivamente sabe que existe un manual, un programa que establece que los residuos deben colocarse en un área determinada, pero de pronto decide unilateralmente tomar la decisión de arrojarlos en un lugar distinto. Esto puede y va a generar una responsabilidad para ese trabajador y subsidiariamente para la empresa, salvo que la empresa pueda demostrar que hizo lo necesario para que esta situación no ocurriese. Para esto, entonces, voy nuevamente a la pregunta. En el caso de que una empresa pueda, de una manera u otra, tener un programa, tener unos lineamientos, y un trabajador, en este caso, proceda a lanzar unos desechos altamente tóxicos en un manantial de agua, supongamos en el Ávila, donde confluyen múltiples personas, donde existen extracción de esa agua para las comunidades, para el consumo, pero la empresa ha hecho lo debido. Al momento del abordaje, ¿resultaría esta empresa, a lo que el derecho refiere, su responsabilidad atenuada, eximida? ¿Qué nos dice el compliance en esto? Sí, mira, eso es un tema muy importante y efectivamente, como tú lo has dicho, no se trata solo de amedrentar a la gente, porque a veces hay ese uso distorsionado del derecho penal y ese uso excesivo del derecho penal. Queremos llevar todo hacia el derecho penal para meter miedo a la gente y ahí vemos fenómenos sociales muy, muy terribles, ¿no? Donde se incurre en esos excesos, en esas extralimitaciones a través del derecho penal para cosas que no tienen nada que ver con el tema penal, ¿no? Pero queremos siempre enfocarlo en ese sentido. De hecho, creo que a cualquier penalista en nuestro país le habrá pasado en algún momento, a los que nos ven, nos oyen, que si son penalistas les llega a alguien planteándoles un caso, por ejemplo, laboral, y le dicen, no, pero yo lo quiero llevar al penal. Sí, ¿Cómo hacemos para convertirlo en un caso penal? Convertirlo en un delito. Claro, para poder amedrentar a la persona, ¿no? Entonces, eso es una práctica, por supuesto, terrible, ¿no? Que hay que es una práctica terrible, repudiar, rechazarla totalmente. La ética debe estar por encima de cualquier solicitud. Pero entonces, también es cierto, hablando del compliance, que la sanción está allí latente. Así es. Por supuesto. Tampoco es que las empresas van a implementar estos sistemas de gestión de compliance únicamente por el tema ético, que por supuesto debe ser el ideal, crear una cultura ética, una cultura de buenas prácticas empresariales para que efectivamente no se cometan hechos ilícitos o delictivos en o a través de esa empresa. Pero también es cierto que la sanción siempre va a estar allí latente. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una empresa implementa de manera efectiva, adecuada, un sistema de gestión de compliance,
efectivamente evita su responsabilidad y de los órganos de dirección de la empresa. Porque el hacer eso lo que demuestra es la diligencia debida en su actividad, que es lo contrario de la negligencia. Okay. De hecho, yo pongo de relieve en estos libros que he publicado sobre compliance que la mejor manera de contrarrestar una eventual imputación por el delito previsto en el artículo 36 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo, que es la modalidad culposa de legitimación de capitales, es precisamente tener implementado un sistema de gestión de compliance. Porque lo que dice ese artículo es que será castigado porque debido a la negligencia se haya hecho posible un delito de legitimación de capitales. Entonces, gracias a tu negligencia. Gracias a tu negligencia. Si yo tengo implementado un sistema de gestión de compliance, yo digo, no, yo no soy negligente, yo tengo mi sistema de gestión de compliance, que además es trazable, que además tiene un registro, unos archivos que me permiten decir, yo he sido diligente. Lo que obviamente no impide que en algún caso se pueda cometer un delito, porque eso también hay que decirlo en cuanto al compliance, que el riesgo cero no existe. Okay. Los sistemas de gestión de compliance buscan mitigar, gestionar, administrar y minimizar los riesgos, pero no suprimirlo, porque el riesgo cero no existe. Siempre habrá algún riesgo. Sí, siempre el riesgo está allí presente. Siempre va a estar presente. Ahora, lo importante es que en este caso la empresa tenga ese sistema para por lo menos mitigar ese riesgo y ante la autoridad pueda decir, bueno, mira, yo hice todo lo posible por comportarme, como llamamos en derecho, como un buen padre de familia. En consecuencia, yo no he sido como partícipe por la vía de la culpabilidad de la comisión de ese hecho. O sea, que lo importante es que en este caso la empresa tenga esa posición y tenga esa visión. Así es. Pero yo diría que en la materia que estamos nosotros conversando, también va de la mano con el tema de la prevención. Pregunto yo aquí de manera reflexiva, ¿será que nosotros estamos verdaderamente siendo preventivos ante las situaciones que se plantean día a día en el país, sobre todo en materia penal y en materia de cumplimiento, o no estamos siendo preventivos? Porque si me preguntan mi opinión muy humilde, la prevención va a traer como consecuencia el evitar muchas cosas que efectivamente puedan suceder e inclusive te podría salir mucho más económico generar una campaña de prevención antes que se activen los órganos que van hacia la corrección. Correcto. ¿Será que nosotros estamos en el contexto de esa cultura, de la construcción de esa cultura, doctor? ¿Qué opinan ustedes? Mira, esa reflexión que hiciste es extraordinaria y es muy importante porque debemos trabajar más en la prevención. Eso es algo que por lo general se deja de lado porque obviamente implica un esfuerzo superior, implica estar actuando constantemente y no es tan fácil como reformar una ley para aumentar la pena de un delito que tiene asignada una pena de 20 y ahora le ponemos 30. Implica salirme de mi zona de confort. Exacto. Entonces, la prevención, sí, implica, oye, salirte de la zona de confort, trabajar, esforzarte en hacer las cosas bien, pero al final es una ganancia. Yo siempre cito una frase de Confucio, o sea, que esto ni siquiera es algo nuevo, que decía, trabaja en prevenir delitos para no necesitar castigos. Así es. Y eso es cierto. Entonces, el compliance es una oportunidad extraordinaria para poder prevenir. Y de eso se trata, de la prevención de hechos ilícitos o delictivos en o a través de la empresa. Porque con estas medidas, como por ejemplo tener un canal de denuncias, como por ejemplo formar al personal, entre otras cosas, se pueden prevenir. Y a veces son detalles. Por ejemplo, sacando un poco el tema de las empresas y del compliance, aunque también podemos verlo como compliance. Yo trabajé en el tema de las agresiones a los servicios de salud. Y una de las cosas que se observaba en por qué ocurría este fenómeno de, por ejemplo, gente que agredía a los médicos o a las enfermeras en hospitales o en clínicas. Y una de las razones era, por ejemplo, que una persona llegaba a un hospital, estaba en una sala de espera y nadie lo atendía. Nadie le preguntaba por qué estaba ahí o si ya había sido atendido, no le daban ni los buenos días y la persona pasaba horas y horas ahí hasta que llegaba un momento, después de 8 o 9 horas, sin tener ningún tipo de atención, que la persona perdía los cabales y agredía verbal o físicamente a una enfermera o a un médico. Entonces, ¿pero por qué pasó eso? Hay una explicación. Claro. Entonces, con que una persona se hubiese acercado, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué podemos ayudarlo? ¿Necesita algo? ¿Qué necesita? ¿Qué quiere? Ya, con eso prevenías el incidente. Con eso es suficiente. Entonces, un mínimo detalle puede ser fundamental a la hora de prevenir un hecho que puede ser grave. Doctor, para puntualizar
y de manera concluyente en este episodio. Responsabilidad penal de la persona jurídica. Ha sido un tema que ha estado en boga durante muchos o estos recientes años. Países como España, otros como Ecuador, Colombia, en algunos puntos, han determinado responsabilidad penal de la persona jurídica. Venezuela, hubo una declaración del fiscal general en una oportunidad donde puntualizó que se hacían esfuerzos para determinar responsabilidades de determinadas personas jurídicas. Ahora bien, existe en Venezuela la posibilidad real y fáctica de que pueda darse el hecho de un derecho penal que pueda sancionar a una persona jurídica. Esto lo preguntamos porque el derecho penal, como lo conocemos en la actualidad, requiere para la determinación de un delito lo que se conoce como la dogmática, una acción humana típica, antijurídica y culpable, pero la acción debe ser humana. Así lo ha categorizado, así se entiende y así es nuestro Código Penal lo ha descrito. Sin embargo, la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo habla de responsabilidad penal de la persona jurídica. La Ley Penal del Ambiente habla de persona jurídica. Entonces, tenemos señales que hablan de un futuro próximo o no será de pronto un futuro próximo. Pero es el deber en este podcast Derecho Cinético conversar sobre ese tópico. ¿Qué opinión merece? Claro, mira, un punto muy interesante y muy debatido. Sí. Porque en efecto, como tú lo puntualizas, en los tiempos recientes, diversos países de nuestro ámbito han incorporado en su legislación penal la responsabilidad propiamente penal de las personas jurídicas. En el caso venezolano, yo soy de los que opino que no es sustentable en este momento, a la luz de lo que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico vigente, una responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Por qué lo digo? Porque más allá de que se enuncie, como lo pudo haber enunciado el fiscal o incluso alguna sentencia en ya de algunos años del Tribunal Supremo de Justicia, o como lo puede titular algunas leyes especiales como la Ley Penal del Ambiente, la Ley de Delitos Informáticos, la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo, eso no pasa de esa enunciación. Porque para que proceda una responsabilidad penal de las personas jurídicas tendríamos que contar con todo un instrumental normativo, como por ejemplo en España o en otros países donde se ha incorporado esta figura, para poder realmente castigar penalmente a una persona jurídica. Esto implica, por ejemplo, que se establezcan cuáles son los criterios de imputación de responsabilidad penal para la persona jurídica, implica establecer cuáles serían las eventuales causas de exclusión de responsabilidad de las personas jurídicas, implica establecer un catálogo de penas muy especiales aplicables a la persona jurídica, que van a ser distintas, por supuesto, de las aplicables al individuo, porque la privativa de libertad no vas a poder aplicarla lógicamente a una empresa. Entonces, implica todo eso y actualmente no tenemos nada de eso. Entonces, tendríamos que ir a una reforma, por ejemplo, del Código Penal para incorporar debidamente la responsabilidad penal de las personas jurídicas, si es lo que queremos. Ojo, yo no soy partidario de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y les comento a quienes nos ven que un país de tanta tradición jurídica como es Alemania, donde me formé y que sigo de cerca porque me nutro mucho de la literatura alemana en materia jurídica, es un país que no tiene responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y no solo no tiene responsabilidad penal de las personas jurídicas, sino que no tiene ningún interés en incorporarla. O, por ejemplo, Italia, otro país también de gran tradición jurídica que mucho nos ha influido a nosotros acá en Venezuela. Nuestro Código Penal tiene Código Penal de Sanardelli, italiano, y es un país que tampoco conoce de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Eso no obsta la inexistencia de la responsabilidad penal de las personas jurídicas a que no existan sanciones y muy graves y muy efectivas desde el punto de vista, por ejemplo, del derecho administrativo sancionador. Correcto. Entonces, la persona jurídica puede ser sancionada y muy fuertemente a través de esa vía. Y además, el hecho de que no exista la responsabilidad penal de las personas jurídicas tampoco implica que no se puedan implementar sistemas de gestión de compliance. Porque, en definitiva, al implementarse el sistema de gestión de compliance, tú vas a evitar no solo las sanciones administrativas, vas a evitar las sanciones, esas sí penales, a los individuos de tu empresa o a los órganos de dirección de la empresa, y vas a evitar, por supuesto, daños más allá de lo jurídico, como pueden ser los daños de carácter reputacional, que hoy en día son importantísimos. Por ejemplo, cuando hablamos de daño reputacional actualmente, en un tiempo donde prevalecen las redes sociales,
que una empresa sí, es complejo. cometa un desliz y eso se publique en redes sociales, puede suponer la quiebra de esa empresa, la desaparición de esa empresa. Así es. Bueno, le damos gracias, doctor, desde el equipo de Derecho Cinético, todos nuestros, de Gracias. parte de nuestros seguidores, quienes escuchan, por apoyarnos, por estar acá, por compartir su conocimiento, que sé que es bastante nutrido. Espero poder en otro episodio contar con su presencia y bueno, le Claro que pido sí, que con gusto. igualmente usted dé sus redes sociales, toda su información, de manera que nuestros seguidores también puedan acompañarle a usted y estar atentos, porque yo leo a través de Twitter cada una de sus desarrollos de hechos noticiosos, los cuales, bueno, son o los considero de valioso aporte, ¿no? Para, entre tanta desinformación, bueno, uno ahí nutrirse con algo provechoso. Muchas gracias, te lo agradezco. Gracias por la invitación y eso último que dice es importantísimo porque las redes sociales, en las cuales yo soy muy activo y me gustan mucho, hay que tener cuidado con ellas, porque efectivamente también se maneja mucha desinformación, noticias falsas, entonces hay que escoger con pinza lo que uno lee, que puede ser muy bueno, sí, pero no todo lo es. Entonces yo soy usuario asiduo de las redes sociales, especialmente de Twitter, creo que es mi red social favorita, entonces me pueden seguir en mi cuenta de Twitter, que ahora se llama X, ya no Así Twitter, es. ahora es X, y es @ajrodriguezm1. Esa es mi cuenta en X. También uso Instagram, no tanto, pero también pueden seguir en Instagram, allí me consiguen como Alejandro J. Rodríguez Morales, mi nombre completo. Gracias por estar presente, gracias a nuestros seguidores de Derecho Cinético. Nos vemos en otro episodio de Derecho Cinético, un podcast de Linares y Asociados.